El día de hoy usted podrá escuchar la charla que nos brindó Olga Lucía Romero, directora de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, en el lanzamiento de la especialización en Evaluación de Impacto de la Universidad ICESI sobre las ventajas y desafíos del uso de evaluaciones de impacto en el manejo de la pandemia. Voy a ir primero por esa importancia de la evaluación para el manejo en general y para el manejo en estos momentos de pandemia. También cuáles son los desafíos en los que nos hemos enfrentado desde la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas para hacer evaluaciones en estos tiempos. Y me gustaría al final contarles algunas de las evaluaciones que hemos realizado y su aporte al manejo de la pandemia. Entonces, ¿cuál es la importancia? Empiezo un poco por contar como un poco historia sobre la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del DNP. En la Constitución del 91 se establece en el artículo 343 que la función de diseñar y organizar los sistemas de evaluación de gestión y de resultados de la administración pública, tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos de inversión. Y es con esa función que el DNP cumple su mandato y hace su actividad misional a través de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, de evaluar y hacer seguimiento a las políticas, programas y proyectos. Entonces, en la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, lo que nosotros buscamos es generar información de calidad para una mejor toma de decisiones en el ciclo de la política pública. Y la evaluación, como bien lo mencionaba Carlos, es parte fundamental del buen gobierno, ya que nos puede ayudar a mejorar la efectividad del sector público, mejorar la calidad, la prestación, la respuesta y la eficiencia de los bienes y servicios públicos. Pero no solo eso, también nos puede, digamos, pues que tengamos una mejor efectividad del sector público y de lo que estamos haciendo, pues también va a repercutir y a mejorar en el bienestar de los ciudadanos y de la prosperidad del país en general. Y finalmente, algo muy importante y que también lo mencionó Carlos, es que la evaluación conecta a los hacedores de políticas públicas con los ciudadanos. Y esto es muy importante porque permite tener una rendición de cuentas y ver que esas decisiones se están basando en evidencia y llevan a los resultados esperados que todos queremos. Esa es la importancia de la evaluación. ¿Cómo es ese proceso de la evaluación de las políticas públicas que hacemos desde la Dirección de Seguimiento y Evaluación? Me parece importante aquí contarles un poquito de historia, y es que la dirección empieza a funcionar y las primeras evaluaciones de impacto que se hacen desde la dirección se hacen a principios del 2000 con 3 proyectos pues muy emblemáticos en su momento y que permitieron, digamos, continuar con alguna de esas políticas, que fueron la evaluación de familias en acción, la evaluación de empleo en acción y la evaluación de jóvenes en acción, un jóvenes en acción diferente tal vez al que estamos funcionando en este momento. Pero eso, de ahí empezaron a hacerse esas evaluaciones de impacto y eso ha venido, digamos, obviamente cambiando con el tiempo y mejorándose y haciendo, digamos, este proceso de una forma más estándar y participativa, que es lo que les voy a mostrar aquí en esta diapositiva, y es cómo desde el 2010, Sinergia, que es el sistema, como se llama, el sistema de gestión de resultados que tenemos en Planeación Nacional, que tiene tanto el componente de seguimiento como de evaluación, hace un proceso estándar y participativo para el diseño, desarrollo y socialización de las evaluaciones que hacemos. Entonces, algo muy importante es que se crea un comité técnico alrededor de este desarrollo de las evaluaciones que está conformado por personas de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, también personas de las direcciones técnicas relevantes en el sector dentro del Planeación Nacional y las entidades ejecutoras de la política o el programa que se va a evaluar. Y eso nos hace, digamos, tener en cuenta a los actores involucrados y que haya una apropiación de esta evaluación. ¿Cómo empezamos? Primero seleccionamos cuál es la intervención que se va a evaluar. Para esto se utilizan ciertos criterios que tenemos sobre
si es una intervención estratégica, sobre el número de beneficiarios que pueda estar cubriendo, si tiene una línea de base o no, que es algo importante y permite y facilita hacer las evaluaciones, y diferentes criterios que utilizamos para priorizar así las evaluaciones que se van a realizar. Después comenzamos así un diseño de esa evaluación. Ese diseño pues es con todos los miembros del comité que mencioné, y si hacemos evaluaciones externas, salimos a un proceso de contratación y de licitación para hacer esas evaluaciones, ya sea con una firma de consultoría o con una universidad. Hacemos la ejecución de esas evaluaciones y finalmente hacemos una socialización y uso de esos resultados. Nosotros igual al interior de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas hacemos algunas evaluaciones internas, principalmente aquellas donde tenemos buena información secundaria y podemos hacerlas al interior desde la dirección. Entonces es un poco el proceso que realizamos para desarrollar las evaluaciones. Pero entonces quiero entrar un poco en esa parte de ejecución y hablar un poquito de cuáles son el tipo de evaluaciones que estamos haciendo desde la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. Una de estas tipo de evaluaciones que hacemos son las evaluaciones de impacto. Y algo importante es que este portafolio mixto de evaluaciones que tenemos se basa en la cadena de valor de políticas públicas para identificar los cuellos de botella que tiene la intervención que estemos evaluando y así definir cuál es el tipo de evaluación más apropiado. Muchas veces lo más apropiado no necesariamente es hacer una evaluación de impacto, porque a veces es importante hacer antes una evaluación de procesos o hacer otro tipo de evaluaciones. Y algo muy importante y que ahorita lo mencionaba Carlos en el currículum es que las evaluaciones que nosotros estamos haciendo se basan en un análisis mixto. Todas las evaluaciones o la mayoría de las evaluaciones cuentan con un componente cuantitativo, así como también con un componente cualitativo. Es decir, es que estamos utilizando metodologías mixtas donde vemos la importancia de complementar los ejercicios cuantitativos con los ejercicios cualitativos. Entonces, a lo largo de la cadena de valor, podemos establecer cuál es el tipo de evaluación que podemos hacer. Entonces, si hacemos una evaluación institucional es porque estamos viendo si los objetivos llevan a los productos. También podemos hacer una evaluación de operaciones o de procesos donde vemos si los insumos llevan se están desarrollando esos procesos que se estaban diciendo que se iban a hacer. También podemos hacer una evaluación de impacto donde vemos finalmente si los productos llevan a los resultados esperados, y si algo muy importante es que el impacto es porque podemos determinar causalidad de la intervención sobre esos resultados, porque también podemos hacer una evaluación de resultados donde vemos si esos procesos llevaron a los resultados esperados, pero no sabemos con certeza si es gracias o no a la intervención o si porque la economía en general mejoró, los indicadores de pobreza mejoraron, por ejemplo, si es el indicador que estamos mirando, y no sabemos si fue producto o no de la intervención. Con una evaluación de impacto eso lo podemos determinar. También hacemos evaluaciones con componentes comportamentales, también hacemos análisis costo-beneficio. Entonces tenemos una variedad diferente de tipos de evaluaciones que, como les comentaba, siempre tratamos de combinarla tanto con análisis cuantitativo como cualitativo. Y una de esas son las evaluaciones de impacto. Entonces, esto es un poco el proceso que nosotros tenemos y por qué es importante en estos momentos de pandemia. Y es muy importante es porque para avanzar en una reactivación de forma rápida y de una mejor manera, es más que nunca cuando los tomadores de decisiones necesitan una evidencia confiable, y la evidencia de seguimiento de evaluación es clave para guiar ese futuro y que podamos obtener unos mejores resultados, entendiendo que estamos en una coyuntura importante. Pues hoy incluso lo hemos visto con los indicadores de pobreza, donde necesitamos tomar decisiones basadas en información que tengan los mejores resultados, entendiendo que los recursos son escasos.
Entonces, con eso en mente, me gustaría contarles un poquito también cuáles fueron los desafíos que nosotros presentamos para hacer evaluaciones en tiempos de pandemia. Entonces, ¿qué retos y qué innovaciones también tuvimos para hacer las evaluaciones durante la pandemia? La pandemia claramente nos trajo, así como a todos, un reajuste en el proceso de las evaluaciones en varios aspectos. Uno es que al principio realizamos suspensiones iniciales, dada toda la certidumbre que teníamos, pero cuando ya vimos, y porque coincidió, digamos, en marzo del año pasado, estábamos justo a puertas de salir a trabajo de campo. Nuestras evaluaciones usualmente pues tienen un diseño metodológico, después se hace una prueba piloto porque vamos a recoger unos instrumentos y vamos a recoger información con encuestas o diferentes instrumentos, hacemos una prueba piloto, después hacemos ese trabajo de campo y finalmente cuando ya tenemos todos los datos, tanto de esa información primaria recolectada como la información secundaria, hacemos todo el análisis de la información, tanto cuantitativa como cualitativa, para sacar los resultados. Entonces, en marzo del año pasado nos encontramos en un momento en un momento complicado, dado que íbamos justo a salir a hacer esos trabajos de campo que los hacemos usualmente presenciales y, eh, y pues empezó todo el tema de la pandemia, de los cierres, y en ese momento pues no podíamos hacer el trabajo de campo como teníamos pensado. Entonces lo que hicimos después fue volcarnos hacia la virtualidad. Y eso pues trajo unos retos muy importantes y era como garantizar que esos nuevos diseños virtuales respondieran a la calidad y a la oportunidad de las evaluaciones que queríamos. Entonces, ¿cómo lograr que esas encuestas y esas entrevistas virtuales igual siguieran cumpliendo con la calidad que nosotros necesitábamos para hacer las evaluaciones? Y también pues era un reto logístico cómo hacer esta recolección de instrumentos virtualmente, sobre todo en el tema cualitativo, y si en la especialización se va a incluir un tema específico sobre métodos cualitativos, pues hay unas recolecciones muy específicas a los métodos cualitativos, como los grupos focales, las entrevistas, que pensar en hacer eso de forma virtual, pues no era tan fácil y tuvimos que tener un aprendizaje intenso y veloz sobre ese tema. Y lo que hicimos con esos aprendizajes es que la agenda de evaluaciones del año pasado, que es la que estamos desarrollando, pues que se terminó de contratar el año pasado y la estamos desarrollando en este momento, se diseñó con campos virtuales y muy intensiva en el uso de información secundaria. Y aquí es algo adicional que quiero resaltar, y es que también lo que nos llevó a innovar y a buscar hacer más fue en utilizar más información secundaria. Entonces estamos utilizando imágenes satelitales para hacer evaluaciones, también grandes repositorios de datos como Waze, Facebook, etcétera, con toda la información que se está produciendo, también información secundaria que tienen las entidades que se está evaluando, y utilizar más esa información, así como utilizar nuevas herramientas de análisis de datos, como es el análisis automatizado de texto, también el sentiment analysis, que es cualitativo, el reconocimiento de imágenes, entre otras. Eso nos ha llevado entonces a pensar y a innovar en nuevos métodos para hacer evaluaciones. Y otra innovación importante fue pensar en formas diferentes de llevar a cabo los procesos de evaluación. Nosotros necesitábamos hacer unas evaluaciones más rápidas de programas como ingreso solidario y devolución de IVA, y teníamos que pensar en unos esquemas diferentes. Entonces eso también nos ha llevado a pensar en cómo hacer evaluaciones de una forma diferente al proceso que les mostré anteriormente. Entonces eso es un poco como los retos y las lecciones aprendidas e innovaciones que hemos tenido durante la pandemia. Y eso es algo muy importante, y es cómo estos temas empiezan a jugar y a mencionarse en hacer evaluaciones de impacto, y que seguramente pues en la especialización podrán profundizar un poco en estos temas.
Entonces, con esto en mente me gustaría contarles ahora algunas de las evaluaciones que realizamos en el año pasado y cuál es su aporte al manejo de la pandemia. Con esto me gustaría empezar un poco pensando en cuáles son esos compromisos que quedaron en el COMPES de reactivación, que están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Está el COMPES, está el compromiso con la generación del empleo, está el compromiso con el crecimiento limpio y sostenible, el compromiso con los más vulnerables, el compromiso con el campo y la paz con legalidad, el compromiso con la salud de los colombianos. Y me gustaría ahorita en las evaluaciones que me voy a enfocar en mostrarles estos resultados y cómo los podemos utilizar en el compromiso con los más vulnerables y sobre todo después del día de hoy que vimos unas cifras de pobreza que obviamente nos muestran el retroceso que tuvimos con la pandemia en estos temas y que tenemos que enfocar mucho nuestros esfuerzos como país para poder avanzar en estos temas. Entonces, voy a empezar por el programa de vivienda gratuita. El programa de vivienda gratuita se crea con el propósito de entregar un subsidio familiar de vivienda en especie con la vivienda y tiene una particularidad muy interesante y pues que ustedes lo van a ver dentro de las metodologías cuantitativas que seguramente estudiarán en la especialización, y es que tuvo una asignación aleatoria por lotería, lo que permitió hacer, digamos, una distribución equitativa del programa, pero sobre todo pues dio una oportunidad para la evaluación de hacer un experimento, digamos, de tener un diseño experimental. Esto es muy importante, es que había una limitación de recursos de esas viviendas y se decide que la forma más equitativa de entregarlas es a través de una lotería. Entonces, esto lo que nos permite es tener en esta evaluación de impacto, en las evaluaciones de impacto, pues lo que uno quiere tener es un grupo que recibe la intervención comparado con un grupo muy similar que no reciba la intervención. A uno lo que le gustaría ver en el mundo ideal es poder ver qué le hubiera pasado a Olga si hubiera recibido la vivienda y si no hubiera recibido la vivienda y poder comparar esas dos personas. Pero pues eso es muy difícil porque yo no puedo ver, digamos, ese mundo paralelo de que me hubiera pasado a mí si hubiera recibido la vivienda y si no la hubiera recibido. Entonces lo que busco es un grupo de comparación lo más parecido posible. Y la asignación aleatoria me permite eso, ¿cierto? Esa asignación aleatoria me permite tener esos dos grupos lo más comparables posibles, aquellos que recibieron la vivienda versus aquellos que no la recibieron porque no se ganaron la lotería, entendiendo que había una limitación de recursos. Y aquí quiero señalar algo muy importante y vi que hay un componente de ética en la especialización, y eso es algo muy importante en estos diseños de las evaluaciones de impacto, y es cómo está el grupo, cómo se decide quién es el grupo de comparación. Y eso tiene un componente ético que en este caso, pues si hay una limitación de recursos, pues eso es lo que nos lleva a que se pueda hacer de esta forma y nos permite, digamos, distribuir equitativamente el programa, pero al mismo tiempo realizar la evaluación. Y este también fue el éxito de programas como de que se replicaran los programas de transferencias condicionadas en otros países, y es que cuando se hizo la evaluación del programa Progresa o Oportunidades en México, que es el de transferencias condicionadas, se hizo con un diseño experimental, entendiendo que ellos también tenían una limitación de recursos en su momento, y entonces asignaron aleatoriamente inicialmente a quién iba a llegar ese programa, después por fases fue llegando a otros beneficiarios que inicialmente no estaban incluidos. Entonces, ¿qué encontramos en esta evaluación que se hizo, que la hizo la Unión Temporal del Centro Nacional de Consultoría con la Universidad de los Andes? Y es que vemos que se reduce el déficit cualitativo de las viviendas, hay una mejor calidad de la vivienda, también se reducen los riesgos que tienen, digamos, quienes están viviendo a emergencias o a calamidades, y también reduce los tiempos de traslados de estas personas a puntos estratégicos como los centros de estudio, el trabajo, los centros de salud,
en fin. Entonces vemos unos efectos positivos de este programa en esos aspectos. También se ven unos efectos en el aumento de ingresos y de gastos de estos hogares, así como el acceso a servicios financieros. Y algo muy importante es que se ve una caída del índice de pobreza multidimensional y un aumento del puntaje de SISBEN. Entonces, definitivamente este es un programa que al transferirle la vivienda a estos beneficiarios, pues está generando unos impactos positivos e importantes en estas personas. Aquí los invito, les estoy mencionando mucho más también los impactos cuantitativos, pero pues esto, como les mencionaba, se combina también con metodologías cualitativas, y mi invitación es que los resultados de todas estas evaluaciones están públicos en la página de Sinergia. Abajo pueden ver la fuente que les estoy indicando, pero en la página de Sinergia del DNP encuentran todas las evaluaciones que se han realizado y pueden encontrar estos resultados. Y algo muy importante y que de pronto les puede servir para alguno de sus trabajos que vayan a hacer tal vez en la especialización, es que los datos de las encuestas que se realizan para estas evaluaciones anonimizados están públicos en el ANDA, y pueden encontrarlos y les pueden servir a ustedes para seguir haciendo más investigación sobre estos programas. Entonces, este es un programa que claramente nos está mostrando algo que podemos estar haciendo ahorita en el proceso de reactivación, que tiene efectos importantes en el índice de pobreza multidimensional, y que nos puede, digamos, ayudar a que los más vulnerables pues estén mejorando sus condiciones de vida. Otra de las evaluaciones que hicimos ahorita fue una evaluación de corto plazo del programa de compensación de IVA. Como saben, el programa de compensación está pensado en corregir esos efectos regresivos del impuesto sobre los más pobres. Consiste en una transferencia fija en este momento de 75,000 pesos a hogares en condición de pobreza extrema, que se focaliza a través del programa de Familias en Acción y de Colombia Mayor. Y que para el año pasado pues estaba pensado en llegar solamente, pues inicialmente a 1 millón de hogares. Y entendiendo que solamente se tenían recursos para llegar a 1 millón de hogares, también se utilizó esa posibilidad para hacer un diseño experimental. En este momento, pues el programa ya está avanzando en llegar a 2 millones de hogares. ¿Y qué encontramos sobre estos efectos de corto plazo y que están ayudando en este momento a que se mejore y se vea cuáles son la mejor forma de avanzar en este programa de compensación de IVA? Al final, lo que queremos con las evaluaciones, pues no es solamente ver si sí estamos teniendo los efectos esperados, sino también dónde tenemos esas oportunidades de mejora y dónde tenemos que mejorar. ¿Qué encuentra en esta evaluación? Y esto es algo importante, es que la hicimos en asocio con Innovations for Poverty Action, que es una ONG que trabaja en hacer evaluaciones de impacto, y profesores de la Universidad de UCL y de NYU. Esto nos permitió hacer las evaluaciones pues en corto plazo y con el apoyo de los recursos que nos dio Innovations for Poverty Action. ¿Qué encontramos? Encontramos que el programa tuvo efectos positivos en la salud financiera. Esto quiere decir que las personas beneficiarias de compensación de IVA no se vieron obligadas a vender sus activos debido a la situación que se estaba viviendo con la pandemia. Vimos algo muy importante, y es que hubo más inversión de los padres en educación. Y esto nos está mostrando un beneficio, o pues sí, un efecto muy positivo en algo que claramente en momentos de la pandemia, volcándonos hacia la virtualidad de la educación, pues es algo muy importante. Hay que entender que estos beneficiarios de compensación de IVA son familias del programa de Familias en Acción. Entonces, eso también lo que nos muestra es que compensación de IVA no tiene una condicionalidad, a diferencia de lo que tiene Familias en Acción, y nos puede llevar a pensar que no es necesario realmente de pronto tener esta condicionalidad, o que estos hogares ya vienen con ese tema de invertir en educación y en el capital humano de sus hijos, y eso es algo muy importante. También se vieron los efectos en salud mental, aunque fueron pequeños, pero eso también es importante, y entendiendo además el monto de la compensación, puede que si aumentara el monto, pues también podrían
incrementar estos efectos. Se ve un efecto en la compra de alimentos, sin embargo, no se ve un impacto en la seguridad alimentaria y se ve que hay un efecto de estos beneficiarios en apoyar más las medidas del gobierno. Estos resultados de esta evaluación también los pueden encontrar en la página de Sinergia. Ya está público y entonces pueden revisar este documento. Y finalmente les quiero hablar del programa de ingreso solidario. Este programa se crea como una transferencia monetaria no condicionada para mitigar los impactos de la emergencia del COVID-19 y está dirigido a 3 millones de hogares colombianos que no pertenecían en su momento a ninguno de los otros programas o transferencias que estaba otorgando el gobierno a través de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor o compensación del IVA. Y que estaban en una situación tanto de pobreza extrema o pobreza o vulnerabilidad. Y se hicieron pagos de 160.000 pesos mensuales desde abril del 2020 y va hasta ahorita, hasta junio del 2021. Y obviamente ahorita hay una discusión importante de si se debe extender o no este programa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hizo la evaluación? Aquí se utilizó un método, una metodología que seguramente pues también estudiarán en la especialización de evaluación de impacto, que se llama la regresión discontinua. Esta metodología lo que hace es aprovechar que hay un instrumento de focalización, como es en este caso el SISBEN, que en un punto de corte determina quiénes son elegibles al programa y quiénes son no elegibles al programa. Entonces, con eso lo que uno hace es comparar las personas alrededor de ese punto de corte, que son muy parecidas, porque acuérdense que lo que queremos siempre es comparar personas que recibieron el programa con personas que no recibieron el programa, pero que son muy parecidas, de forma que logremos estar seguros que estamos atribuyendo cualquier efecto que encontremos al programa y no a características que tengan esas personas. Y con eso se hizo esta evaluación, con una metodología de regresión discontinua. Y esta evaluación la hicimos en asocio con el BID. Ya tenemos los resultados, pero no se los puedo mostrar porque todavía no es pública. La otra semana va a ser pública. Entonces, ya van a poder encontrar los resultados. Entonces, ahí los dejo, es más, con el interés para que visiten la página de Sinergia y puedan ver los resultados de esta evaluación, que llega en un momento clave para toda esta discusión que se está teniendo en este momento sobre este tipo de programas. Y pues muy relevante frente a las cifras que vimos hoy de pobreza y frente a toda la discusión que se está dando de cómo avanzamos como país para avanzar en reducir estas cifras. Y con esto terminaría mi presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias a Olga por esta presentación. Muy interesante lo que nos brindaste el día de hoy. Nos hubieras podido dar un pequeño adelanto, así, pero pequeñísimo, pues, para que yo creo que no sé si, por lo menos yo no, me encantaría hacer un poco de eso, porque no sé si me aguantes hasta la próxima semana esa noticia. Pero bueno, yo quisiera aquí abrir el espacio para que ustedes le hicieran preguntas a Olga sobre la presentación que ella hizo. Entonces, si quieren, puedan escribir por el chat o levanten la mano para abrirles el micrófono y puedan hacerle preguntas a Olga. Ok, ya tenemos la primera pregunta, que es David Clavijo, ¿listo? Entonces, espérate ya, espérate que no me estaba... Ya, David, habla, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Buenas noches a la doctora Olga, al doctor Juan Carlos, al doctor Moreno y a los compañeros. Bueno, tengo una duda desde mi experiencia personal y que pues me reafirmó cuando escuché a la doctora Olga hablar de los retos que tiene el realizar una evaluación de impacto en corto tiempo.
Entonces, sí, yo quiero pues preguntar de qué manera pues las herramientas de evaluación de impacto se pueden acomodar a los limitados tiempos políticos que tienen los tomadores de decisiones, por ejemplo, en secretarías de planeación departamental, local, y teniendo en cuenta pues, la falta de voluntad política para realizar las evaluaciones a los programas de política pública y, por supuesto, para pues, la obligatoria rendición de cuentas. Muchas gracias. Gracias, Juan David, por esas preguntas muy importantes. Me voy a referir primero como a la segunda parte que mencionaste, que es un poco esa voluntad política de hacer evaluaciones, y creo que algo en lo que nosotros tenemos que seguir trabajando como país es en mejorar esa cultura de evaluación, algo que seguramente esta especialización pues nos va a ayudar a hacer, porque usualmente en el sector público hay un miedo o una confusión de que una evaluación puede ser una auditoría, ¿no? Pareciera que fuera a llegar alguna otra de las IAs a, a revisar el proceso, y creo que eso genera un poco de resistencia, y necesitamos es mostrar las ventajas que tiene la evaluación, cómo la evaluación nos permite tomar mejores decisiones, siendo nosotros hacedores de política pública o estando ahí, cómo es que nos va a permitir mejorar esa evaluación y nos va a dar elementos. Entonces creo que ahí algo muy importante es que tenemos que seguir trabajando en esa cultura, y creo que especializaciones como la que hoy se está lanzando en el ICESI nos permite hacer eso, y es seguir generando esa cultura de la importancia de la evaluación. Y en el primer punto, que es un reto muy importante, es que las evaluaciones de impacto pueden llevar algunas veces tiempo, dependiendo, porque además depende cuánto se demore o la expectativa que tengamos en cuánto tiempo vamos a ver efectos, pero algo también que nos limita un poco en el proceso del desarrollo de las evaluaciones es que si lo vamos a hacer a través de una licitación pública, pues entonces obviamente esto tiene unos tiempos determinados, y muchas veces lo que nos puede ayudar a hacer esas evaluaciones es asociarnos con instituciones como las que les estaba mencionando, que nos ayudaron a nosotros pues a poder hacer estas evaluaciones rápidas, como es la banca multilateral o este tipo de ONGs o académicos que nos ayuden, como los que están en el ICESI, que nos ayuden a hacer las evaluaciones tal vez en un proceso más rápido. Pero además de eso, también hay que pensar en otro tipo de evaluaciones. Nosotros eso es uno de los retos que igual seguimos pensando en la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, y estamos empezando justo una cooperación técnica con el BID, donde nos están hablando mucho de hacer evaluaciones rápidas, de que logremos, en el Reino Unido se están haciendo evaluaciones rápidas, que muchas veces hacer una evaluación de impacto con los tiempos que lleva, pues puede ser muy pertinente para ciertas intervenciones si son necesarias, pero de pronto hay veces, y como tú lo mencionas, en este día a día necesitamos tomar estas decisiones rápidas, y tal vez esas evaluaciones rápidas van a responder de mejor forma a esa necesidad que estamos tomando. Entonces, yo no las conozco todavía mucho, estas evaluaciones rápidas, pero vamos a conocerlas gracias a esta cooperación, y creo que esa puede ser una solución para desarrollar esas evaluaciones que muchas veces necesitamos en tiempo récord para tomar decisiones. Bueno, muchas gracias. Ahora le damos la voz a Valentina Rojas. Hola Olga, hola Carlos, ¿cómo están? Hola. Mi pregunta va dirigida puntual, digamos, a mi experiencia laboral, y es el tema, digamos, o la evaluación puntual de una política pública, o se puede entender así, que es el plan de desarrollo. Mi pregunta puntual va enfocada en el sentido de, pues efectivamente, para todos nosotros es nuevo el tema de pandemia. Desde la construcción de estos planes de desarrollo, pues comenzamos a formularlo, digamos, con pandemia. Ahorita en la evaluación, sabiendo la inmediatez que han tenido estos gobernantes en este año y digamos 4, 5 meses,
¿cómo hacerle, digamos, una evaluación puntual corta, pero de impacto, teniendo en cuenta que estamos en pandemia, sabiendo que el plan de desarrollo pues no es como tan flexible? Porque, y puntualmente también agregándole que desde el DNP pues están homologando los indicadores. Entonces nosotros, digamos, o los tomadores de decisiones en los entes territoriales, eso cada vez o puntual ahorita se ha vuelto como un tema que en vez de facilitar, se ha vuelto un poco más complejo solo en el tema del cumplimiento del plan de desarrollo. Entonces, no sé ustedes como DNP cómo han cumplido el tema del plan de desarrollo nacional. Vale, Valentina, creo que tocas un punto muy importante y me gustaría ahí igual hacer como un tipo de diferenciación en dos cosas, porque nosotros entonces hacemos seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo y pues desde la Dirección de Desarrollo, de Descentralización y Desarrollo Regional, pues se ha creado todo este tema del kit territorial con esa base de indicadores también para los planes de desarrollo territoriales y para hacerle seguimiento, pero entonces una cosa es el tema de seguimiento y otra cosa también es evaluación, y nosotros hacemos evaluación en específico de intervenciones, pero no como tal de todo el plan, sino que le hacemos seguimiento. Obviamente, en los planes, tanto el Plan Nacional de Desarrollo ha tenido una afectación importante en sus indicadores debido a la pandemia, como seguramente va a tener los planes de desarrollo territoriales, porque como bien mencionas, pues se propusieron unas metas, hicieron unos indicadores basados en información, digamos, que teníamos frente a una coyuntura pues, que esperábamos, pero no esperábamos pues, una coyuntura de la magnitud que estamos teniendo en este momento en la pandemia. Algo importante es que nosotros igual, que el Plan Nacional de Desarrollo sigue siendo una hoja de ruta, así hayan aparecido otras prioridades o necesidades también, digamos, frente a la pandemia, pero igual sigue siendo una hoja de ruta que viene a trabajar temas que existían antes de la pandemia, que eran estructurales y que con la pandemia se reforzaron seguramente, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta cómo seguimos avanzando igual en esas metas propuestas que nos habíamos planteado como gobierno nacional y que seguramente ustedes habían planteado como gobierno local, y igual ver cómo se avanzó a pesar tal vez de la situación. Y eso es algo muy importante, digamos, ahí lo que estamos viendo es como ese avance y esos resultados, pero pues no es como tal una evaluación de impacto, pero sí me permite ver cómo voy avanzando, tanto como país como territorio, en esas metas propuestas, a pesar de la coyuntura que se haya vivido. Creo que eso es algo importante y que hay que tener en cuenta igual cuando uno revise esos datos. Pues seguramente de pronto no se van a cumplir con muchas de las metas propuestas, entendiendo que tuvimos una coyuntura totalmente inesperada. Pero pues no sé si ahí contesté un poco la pregunta, pero me gustaría era como resaltar un poquito esa diferencia tanto de Claro, entre el tema versus de la oración, evaluación. yo lo decía, era por ejemplo al momento de hoy, si podía existir un punto, sí, yo entiendo lo del tema del seguimiento, sino también poder definir, bueno, nosotros ahorita que tenemos ese listado, digamos, de metas a cumplir, que efectivamente estamos haciendo el proceso de homologación de los indicadores de medición, etcétera, etcétera, que a veces siento que sí estamos como muy poco flexibles, o sea, que estamos como, no sé, que al final el tema del seguimiento es como, mira, sí, pero cumpliste fue un 20%, ¿sí me entendés? O sea, Claro, eso es lo que me... sí, ahí hay una discusión muy importante que yo, claro, te entiendo, porque es como, pero me van a decir que cumplió el 20%, pero pues hay una coyuntura grandísima en este momento que tal vez pues no me dejó avanzar en lo esperado, pero creo que también es importante que se mantengan esas metas iniciales como para poder revisar cómo se está avanzando. Y eso nos permite ver, a pesar de la coyuntura, cómo íbamos avanzando en las cosas que nos habíamos comprometido. Entonces, digamos, a nivel del Plan Nacional de Desarrollo, nosotros seguimos midiendo
cómo seguimos avanzando en esa hoja de ruta inicial que se propuso el gobierno, a pesar de la pandemia, y entendiendo que hay indicadores que se han afectado. Nosotros lo que hacemos, y de pronto eso puede ayudar tal vez en la flexibilidad que tú preguntas, es que incluimos siempre una parte cualitativa, y la parte cualitativa nos permite entender el porqué del dato cuantitativo, ¿no? Entonces, si es el 20%, pero ¿por qué el 20% y no el 100%? Pues porque no pude hacer ninguna contratación durante la pandemia, porque no pude hacer, en fin, digamos, todas las cosas que puedan. O sea, el kit Entonces, territorial también va a permitir todo el tema de la evaluación cualitativa, también, porque pues la siento más cuantitativa. sí, es más cuantitativa. Nosotros, cuando acompañamos a la dirección, pues yo no estoy muy segura ahorita si el kit tiene esa parte cualitativa, pero lo puedo revisar, pero nosotros lo hacemos desde el seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Nacional de Desarrollo, y es incluir una parte cualitativa que creo que permite esa parte de flexibilidad que tú quieres, y lo voy a revisar con la Dirección de Desarrollo y Descentralización, porque creo que es clave para poder Me dar cuenta de gustaría esas cosas. ahí tomar el contacto para poder continuar con las otras preguntas. Claro que sí, a la orden. Todas las que pueda resolver con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, la doctora Iliana Cano quería hacer una pregunta. Doctora. Buenas noches, mucho gusto. Muchas gracias por haberme invitado, señor Carlos. Bueno, yo me interesé en este tema porque les anuncio, no vayan a pensar si es que estoy desfachetado o qué. Yo manejo la contratación en una entidad territorial, en una dependencia específica. Me llamó mucho la atención esta conferencia porque definitivamente lo de la pandemia causó mucho impacto y sobre todo en la contratación. Yo quería preguntarle, doctora Olga, yo tengo muchas, ¿cómo le explicara yo? Muchas preguntas respecto a la tarea que hacen ustedes de la evaluación de los impactos. No manejo mucho el tema, repito, pero si nosotros sabemos, como tú lo explicaste, que se hacen licitaciones o procesos de selección contractual X, Y o Z para que determinado adjudicatario haga las evaluaciones respectivas de estos impactos, que fue lo que te entendí. Por ejemplo, tú explicabas ahora lo del ingreso solidario, ¿cierto? Yo debo suponer que en esa evaluación de ese contratista al que le toque hacerla, culminada pues el proceso de selección que corresponda, si en esas cadenas de valores y en las evaluaciones y en los impactos van a tener en cuenta, por ejemplo, yo conozco muchas personas de niveles estratos 1 y 2 a las que traté de ayudarles para ver si les llegaba el tal ingreso que estaban en Sisbén y que todo, y resulta que nunca les llegó. Yo te hago esta pregunta porque yo sí quisiera saber si ese punto o ese objetivo está dentro de la evaluación, porque a mí me parece muy importante que no solo se muestre lo bueno, sino lo que no pasó, porque definitivamente eso fue un fracaso total, porque a los que les tenía que llegar no les llegó, y a los que les llegaron muchas veces les llegó doble, me consta. El otro punto es, doctora Olga, que a mí me parece muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Por ejemplo, en las entidades territoriales, a partir del 1 de abril de 2020, se debía implementar y hacer la contratación a través de la plataforma del SECOP 2, que no sé si ustedes saben que es un cambio muy brusco. Es completamente diferente a cómo se manejaba antes en el SECOP 1.
La plataforma del SECOP2 implica que la contratación es en línea y lo que vale es lo que está en la plataforma. Cuando uno monta un proceso de selección en esa plataforma, sube todos los documentos del contratista, sea de PS, sea de licitación. Uno en la plataforma del SECOP2, que es una plataforma estatal, está toda la documentación. Entonces, por ejemplo, ahora la Contraloría se inventó, la Contraloría General de la República, se inventó un RCL que no recuerdo en este momento el nombre, que se tiene que rendir mes a mes, y en la entidad estatal, por ejemplo, donde yo trabajo y en mi dependencia, se tiene que adjudicar una persona solamente para que por cada contratista, proveedor, cualquier tipo de contrato que sea, tiene que subir 18 documentos que ya están en la plataforma del SECOP2. En mi sentir, tal vez no es el tema para ustedes, pero a mí me parece que sí es un tema que debe impactar en las evaluaciones que hace la función pública, porque es que eso desgasta, es un desgaste administrativo operativo en las dependencias y en las entidades estatales. Pero como que nadie se da cuenta, nadie lo evalúa, nadie se mete en el cuento. No sé si me estoy metiendo en un tema que no es, pero yo creo que, según lo que yo escuché de la doctora Olga, a mí me parecería muy importante que la función pública tuviera en cuenta todo esto, porque eso es un desgaste administrativo horrible, además de rendir el RCL. O sea, son varios aspectos que el Estado debería unir para no hacer reprocesos, sino que las cosas se manejen con evolución, y más ahora con la pandemia. Iliana, Iliana, démosle espacio a Olga porque es que hay dos personas más que quieren hacer una pregunta a Olga. Claro, no hay problema, qué pena. No, Iliana, pues creo que mencionas tres cosas muy interesantes a las que voy a hacer referencia. Pues me refiero a la última, y es que creo que nos estás proponiendo una evaluación sobre un tema que no se ha evaluado y que creo que puede ser interesante, y es un poco el proceso de contratación y evaluar eso. Entonces, esa es una evaluación que yo no conozco que a la fecha se haya hecho, y creo que es muy interesante. Tanto o para nosotros en la dirección o como para alguno de los estudiantes de la especialización, pero me parece un tema clave. Y frente a los otros dos temas, creo que mencionas algo muy importante. Uno es el tema de quién hace la evaluación, y es un poco la independencia, ¿no? Y que creo que es lo que tú preguntas, que eso también le da credibilidad, pues le va a dar la credibilidad a los resultados al final. Y es, si nos estamos evaluando nosotros mismos como DNP, la evaluación de ingreso solidario y cómo nos fue, pues tal vez de pronto entonces ahí hay algunas dudas. En este caso, pues muy importante es que la evaluación la estamos haciendo con la cooperación internacional y con el BID. Y ese es un cuestionamiento muy importante, y ustedes seguramente pues, en la especialización es algo que se va a tocar, y es quién realiza las evaluaciones, ¿no? Si lo está haciendo alguien externo, lo está haciendo alguien interno, y eso creo que es muy importante. En este caso, pues como les mencioné, se hizo con el Banco Interamericano de Desarrollo, y eso creo que nos da ahí como esa tranquilidad. Y el otro que preguntas, pues es un tema de la focalización de esta intervención. Esta focalización pues se hizo agrupando muchísimas bases de datos, y se creó lo que se llamó una base maestra, de forma que se buscara llegar a quienes no habían tenido recursos por otros programas, y hacer ya, digamos, un tema, una evaluación de la focalización o el proceso sería hacer una evaluación más de proceso que de impacto, que son muy importantes también, porque nos pueden ayudar a identificar cuellos de botella, o donde tal vez hubo algún error en la focalización o algo, pero esta evaluación se enfoca mucho más en los efectos finales que tiene la intervención. Entonces, si bien se tiene una parte cualitativa porque se hicieron
unos grupos focales, se identifican es más cuellos de botella también en el proceso de bancarización y de la digitalización de los pagos que tuvo. Pero hacer una evaluación de procesos de este programa seguramente será un siguiente paso y algo muy importante. Ok, voy a dar paso a dos preguntas más y cerramos el evento, pero antes hago un anuncio y ya, ¿listo? Marco en el chat pregunta, buena noche, ¿cuál herramienta de análisis de datos recomienda en una evaluación de datos en tiempos de incertidumbre actual? Evaluación de tiempos en tiempos de incertidumbre, dice Marco. Uy, evaluación de, pues creo que al final ahí hay que pensar en cuál es la intervención que estoy evaluando y qué tipo de evaluación quiero hacer y qué es lo que, si te entiendo, pues también te permite los datos hacer en un tiempo más fácil. Creo que no hay una receta única, creo que ahí hay que revisar cuál es la intervención y qué tipo de evaluación quiero hacer como para revisar. Lo que sí creo es que movernos hacia ese tipo de evaluaciones rápidas es clave en estos tiempos de incertidumbre para poder tener información pronto y tomar decisiones. Muy bien. Y por último, Joseph Castañeda. Joseph. Hola, ¿me oyen? Hola. Sí, sí me oyen. Bueno, buenas noches. Quería hacer pues como una pregunta más abierta, no tanto a nuestra conferencista, sino un poco referido al programa de la especialización y es frente a los componentes comportamentales, digamos que se pudieron ver en evaluaciones como las de laboratorios de PAS 1 y 2, donde se utilizaron métodos experimentales, digamos, de teoría económica y se hizo pues un trabajo multimétodos. Yo quisiera pues preguntar dónde se ubica la especialización. Por lo que pude ver pues tiene el componente cuantitativo, cualitativo, pero no me queda claro del todo si se le abre un espacio a los métodos experimentales y pues con todo el valor analítico que tienen para digamos, arrojar hallazgos frente a elementos que muchas veces son intangibles como la confianza, la cooperación y el conflicto. Mira, Joseph, ahí desde luego, es decir, pues no tiene nombre evaluaciones experimentales o cuasi experimentales, pero de todas formas en las evaluaciones cuantitativas se puede, en la segunda clase de análisis cuantitativo, la idea es que ustedes desarrollen esa habilidad para realizar evaluaciones de impacto experimentales y cuasi experimentales. Y pues dentro de esas estrategias precisamente el día de hoy Olga mencionó pues experimentales y pues la idea es que ustedes lógicamente aprendan a realizar ese tipo de evaluaciones en la especialización. ¿Listo? Bueno, ante todo, bueno, Olga, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Pues te agradezco mucho, estamos en contacto. Les quiero decir, si ustedes desean hablar conmigo sobre la especialización, me pueden mandar un correo electrónico. Mi correo es cemoreno@icesi.edu.co. Lógicamente se los voy a escribir en el chat, pero de todas formas nos quedan unos 10 minutos todavía de conexión. Entonces, si ustedes desean hablar conmigo o con Juan Carlos Gómez sobre la especialización y la maestría en gobierno, pues lo pueden hacer, ¿listo? No siendo más, pues muchas gracias. Ahí está precisamente Juan Carlos, está levantando la mano en este momento, ¿listo?